Eso que nosotros llamamos el régimen académico de la escuela secundaria, por ejemplo, como un régimen académico que tiene más de un sentido histórico de organización escolar, para cuando la escuela secundaria era para pocos, y después de control de la población adolescente. O sea, el temor del profesor es: si yo levanto lo disciplinar, si levanto la repitencia, si levanto todas esas trabas, ¿cómo controlo a estos chicos? ¿No? Pensaba más en el temor a los pibes que en la oportunidad que tenemos ahora, ¿no? De que los chicos estén en la escuela y que puedan hacer ahí un trayecto formativo interesante. Yo estoy muy preocupada, tanto en la escuela primaria como en la escuela secundaria, pero muy particularmente en la escuela secundaria, porque no estamos pudiendo vencer del todo esta mirada de sentido común, que es que en la escuela no tienen que estar todos, bueno, que si están, que no sea mi escuela, como decís vos, que no sea haciéndome perder el tiempo a mí, o profesores que dicen: a mí no me prepararon para esto, y en lugar de asumir el desafío de, bueno, empezar a prepararse para esto, utilizan eso como una coartada para retirarse en alguna medida de su responsabilidad. Tampoco se puede desconocer la parte de razón o la parte de malestar cotidiano que esto implica para los sujetos que trabajan en la escuela. Es cierto que si vos haces la lista de no me prepararon para esto, la lista de todo lo que ellos dicen que se les pide que hagan, tienen razón, no se los preparó para esto. Entonces ahí hay un problema, ¿no? Hay primero un diagnóstico más de largo plazo, que ha habido un gran proceso de inclusión, que a veces uno mira todo desde las clases medias e ignora cómo ha cambiado la realidad educativa de los sectores populares. Para dar solamente un dato, hoy el 40% de los alumnos de escuela secundaria son primera generación de escuela secundaria, es decir, sus padres jamás fueron a la escuela secundaria. Esto es un cambio histórico profundo. ¿De los últimos 10 años? De los últimos 25 años. Es un proceso más largo, de inclusión, de cambio de la concepción del derecho a la educación, de entender que la educación no terminaba en la primaria y que después cada uno que se arregle como pueda. Esto es un gran cambio histórico. Ahora, al mismo tiempo, hemos vivido grandes transformaciones sociales. Argentina fue el país que más vio crecer la pobreza y la desigualdad de toda América Latina entre 1975 y la crisis del 2001. Una gran transformación de la sociedad, y eso se metió dentro de las aulas. Y quiero dar un solo dato. Vos hablabas de PISA. En las últimas pruebas PISA, que se publicaron hace muy poquito tiempo, de los 65 países participantes, Argentina es el que muestra los índices más altos de ausentismo de los alumnos, de todos los países participantes. Y hay una pregunta que... De todos los países participantes, de los 65 países que participan en PISA. Y hay una pregunta que es sobre el clima del aula, que le hacen a los docentes, sobre si pueden trabajar pedagógicamente, si se escuchan los alumnos entre sí, si reciben la consigna y se puede focalizar el trabajo en la enseñanza. Argentina fue el país donde sus docentes contestan que tienen las aulas más críticas de los 65 países del mundo que participan en las pruebas. Es decir, nuestras aulas no parecen aptas para el aprendizaje, no están dispuestas, preparadas, y el contexto las desborda. Cualquier dato, cualquier dimensión educativa que ustedes quieran analizar, si la comparan con la condición social de la familia, de los alumnos, van a encontrar diferencias enormes. Los pobres pasan menos años de estudio, desertan y abandonan antes, tienen resultados muy bajos. Tienen, por ejemplo, ayer salió los datos en un diario sobre el acceso a Internet. Chicos con escuela primaria o población con escuela primaria, 80% no tienen nunca acceso a Internet. La desigualdad es una de las lacras más importantes que tenemos desde el punto de vista educativo en nuestra sociedad. Todos estos datos son un problema si yo quiero una sociedad más justa, si no, no son un problema. Todo esto es problema si lo que quiero es construir una sociedad más justa. Insisto sobre este punto. Y la idea de adhesión a la construcción de una sociedad más justa tenemos que considerarla, porque es cierto, retóricamente todos estamos de acuerdo que queremos sociedades más justas, pero luego en la práctica, en términos de comportamientos reales, en términos de demandas, en términos de lo que cada uno pide, la situación cambia. Y esto pasa en los niveles más altos como en los niveles más bajos, y no tiene que ver con perversidades y con nada. Yo les puedo decir, por ejemplo, de directores de escuela
que me dijeron, como ministro, me costó tanto trabajo echarlos y ahora usted me los trae de vuelta y encima con una beca, cuando le damos becas a los chicos que habían desertado para que volvieran a la escuela. Entonces, tenemos que promover adhesión a la idea de sociedad más justa. Se ha universalizado el acceso a la enseñanza a nivel mundial de tal manera que la pregunta ya no es tanto cómo hago para entrar a alguien, cómo hago para dejar pasar a alguien, a pesar de que sabemos que todavía es un problema y un dilema, sino qué hacemos una vez que estamos juntos. Una de mis primeras preocupaciones en ese sentido, que puede parecer una banalidad, es que pensábamos que la presencia del otro ya era suficiente para iniciar un nuevo camino educativo. Es decir, se trataba y se trata de la presencia de alguien hasta aquí ausente, y en ese sentido los ejemplos son múltiples: chicos demasiado grandes que no estaban en el sistema educativo, niños de la calle, personas con discapacidad, infancias perdidas de varias maneras, y que se ha hecho un esfuerzo considerable, honesto, interesante, en traerlos para adentro. La matrícula a nivel internacional ha crecido a niveles inéditos. Sin embargo, lo que pasa una vez que la presencia está es que nos seguimos preguntando sobre esa presencia, cuando en realidad creo que hoy no es tan interesante preguntarnos por esa presencia, sino por algo que llamaremos y que trataremos de trabajar y aclarar y pensar: la existencia de los demás. Estar presente es ni más ni menos que una posición material. Es cierto que antes ni siquiera muchos estaban presentes, pero una vez que estamos presentes, ¿cuánto los proyectos educativos tocan la existencia de la gente? ¿Cuánto se vuelven fundamentales para su existencia? ¿Cuánto de su existencia es conocida por los maestros? ¿Cuánto de su existencia pesa a la hora de planificar, de pensar, de proponer actividades?